Dios escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando fuere tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando fuere tiempo. La palabra de Dios nos dice que Dios es eterno y que Él es desde el principio y hasta el final, y Él no se rige como nosotros en horas, minutos, días y años, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero Él, al crear todas las cosas, en todas las leyes naturales, también creó lo que es el tiempo, ¿verdad? Hizo el día y la noche, pero también el hombre para su mejor aprovechamiento, planificación y organización, ahora a través de años, meses, semanas, días, etcétera. Y Dios, que es perfecto, no hace todas las cosas de una sola vez. Acuérdense que desde la creación el Señor no creó todas las cosas en una sola palabra. Dice la Escritura que el primer día Él creó algunas cosas, el segundo día, el tercero, hasta llegar al sexto día, donde nos creó a nosotros, alabado sea Dios, y otras cosas. Y en el séptimo día reposó de todas sus obras. Y dice la Biblia que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en grande manera. Gloria a Dios. Ahora, cuando vamos a la palabra en Eclesiastés, podemos ir allá al libro de Eclesiastés, capítulo número 3, gloria a Dios, y el verso 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oiga esto, hermano, que todo tiene su tiempo, pero que todo lo que se quiere debajo del cielo, todo lo que se quiere, también dice que tiene su hora. Yo sé que todo lo queremos ya, y todo lo queremos en un día, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo, y que todo lo que se quiere, oiga eso, debajo del cielo tiene su hora. Ahora vamos al versículo número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de ellos, y el hombre no puede entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Todo tiene su tiempo. Todo lo que usted sueña, todo lo que usted anhela, todo lo que usted quiere, todo lo que usted se propone, tiene su tiempo y tiene su hora. Ahora, vaya entendiendo esto, vayamos a lo que estamos leyendo acá. Dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oiga, cuando sea el momento. Esta palabra, cuando fuere tiempo, otras versiones lo aplican: y a su debido tiempo. Oiga eso. Y otra versión aplica: cuando llegue el momento oportuno. Cuando Dios sabe
que es el momento preciso en que usted lo puede recibir. Gloria a Dios. Por ejemplo, todos anhelan una carrera académica, un título académico, pero no lo puede obtener todo en un año o en un mes. Hay un proceso, y cuando llega el momento lo puede obtener. Probablemente un niño sueña, diga, yo me quiero casar, pero no se puede casar a los 5 años ni a los 10 años. Tiene que llegar el momento en que tenga la edad adecuada, tenga la madurez psicológica, ¿verdad? Y tenga los recursos para poder sostener un hogar. Y entonces llega el momento, y llega el día y la hora. Así, hay muchas cosas en la vida que usted y yo queremos, y que a veces nos desesperamos porque no sabemos esperar en Dios. Ahora, no hay que confundir saber esperar en Dios con el conformismo, ¿verdad? O con el descuido. Porque también ahí hay otro problema, que a algunos se les llegó el tiempo y ni cuenta se dieron. Oiga eso, les llegó el tiempo y ni cuenta se dieron. Sí, porque el Señor, cuando está ya finalizando su ministerio y va al Monte de los Olivos, allá llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, cuántas veces quise juntarlos como la gallina sus polluelos debajo de sus plumas, pero nunca quisiste. Y ahora ha llegado el tiempo de tu visitación y tus ojos estaban velados, cegados, estaban tapados. No te diste cuenta en qué momento llegó tu visitación. Entonces hay que entender que no todo lo puedo obtener hoy y que tiene un tiempo, pero también no me puedo conformar como cuando Dios quiera, no, porque tenemos que trabajar en pro de ello, no sea que cuando despertemos el tiempo ya se pasó. Amén. Aquí dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillaos pues, oiga eso, bajo la poderosa mano de Dios. Cuando hablamos de humillarnos es someternos a la perfecta voluntad de Dios. Sabe que lo que cuesta rendir y lo que cuesta entregar siempre es nuestra voluntad. Porque nacemos con sueños, ilusiones, intenciones y ambiciones y de todo. Pero cuando venimos al Señor, todo ello lo tenemos que someter a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a las leyes de Dios. Como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará inclusive a donde no quieras. Gloria a Dios. Eso nosotros lo aprendemos desde que somos niños pequeños, porque el niño quiere ir allá y el papá o la madre dice: ¡hey, quieto, véngase para acá! Él es libre, pero está sometido a la supervisión y a las normas de la familia, ¿verdad? Siempre se somete a ese orden. Cuando vivíamos sin Cristo, cada uno vivía según la vanidad de su mente y el descarrío de su corazón, y todo tiraba y apuntaba para todos lados. Pero cuando viene el Señor, entonces se somete esa voluntad a Dios. Y ahora nosotros, como cristianos, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Y si no, veámoslo en aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que era muy impulsivo, muy hiperactivo, ¿verdad? Él no se conformó con ser religioso, sino que quiso desaparecer la religión, que era como el cristianismo, que era como una amenaza para su religión. Consiguió cartas de autorización y aún fuera, ¿verdad?, de sus límites, de sus fronteras, salió para buscar a aquellos que seguían el camino del Señor. Él hacía su propia voluntad y lo que quería.
Pero cuando se encontró con el Señor, primero tiene que reconocer realmente quién es. ¿Quién eres, Señor? Y le dicen: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces él tiene que decir: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Con mis sueños, anhelos y mi lucha y mis ideales y todo, hasta aquí llegué. Ahora tú eres el Señor de mi vida. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Hay cosas que son muy obvias que las tenemos que hacer, pero cuando vamos más allá, tenemos que decir: ¿qué quieres que yo haga? Así que a partir de ahora cambió completamente Saulo de Tarso, ahora conocido como el gran apóstol Pablo. Ahora iba contrario a lo que iba antes. Antes iba persiguiendo al cristianismo, ahora él iba predicando a Jesucristo y se convirtió en uno de los grandes paladines del evangelio. Mire cómo lo tenía todo el Señor controlado. Lo dejó que él avanzara persiguiendo a la iglesia y todo. Y cuando fue el momento, cuando fue el tiempo, Dios dijo: hasta aquí. Aquí para usted. Y a partir de aquí va a seguir esta otra ruta. Cuando llegó el tiempo. ¿Cuánto tiempo oró la iglesia? No sabemos. Señor, piedad. Mira a este hombre, instrumento del enemigo, Saulo de Tarso, que anda persiguiendo a la iglesia y que anda asolando a la iglesia y anda persiguiendo y matando cristianos. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que el Señor dijo: hasta aquí. Cuando llegó el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, la Biblia también nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Mucho tiempo solo se leía y se conocía la profecía y se oraba y se esperaba al Mesías. Pero cuando llegó el tiempo, vino el Señor. Y cuando vino el Señor, afortunadamente muchos le pudieron reconocer, ¿verdad? Como aquel ciego que le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Otros lo dijeron también: alabado sea Dios, me parece que eres profeta, dijo la mujer samaritana. Cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todo. Yo soy, le dijo, el que habla contigo. Y otros pudieron reconocer, ¿verdad?, al Hijo de Dios cuando fue el tiempo. Lo mismo que Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también le recuerdo lo que dije anteriormente, que también el Señor lloró y dijo: vino el tiempo de su visitación, pero no se dio cuenta. El punto es que cuando llegó el tiempo, se cumplió. Ahora, yo sé que usted está orando y sirviendo a Dios y esperando su bendición. Y usted tiene sueños, ilusiones, proyectos de vida y tantas cosas, y tal vez está diciendo: pero ¿cuándo va a pasar esto? Yo veo que los días se pasan los años, se pasa el tiempo y todavía no se ve. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La pregunta es: ¿se está humillando bajo la poderosa mano de Dios? Si se está humillando bajo la poderosa mano de Dios, no se preocupe, Dios sabe el momento. Y le voy a poner un ejemplo. A veces se hace el bien y se cree que todos se olvidaron y hasta Dios, pero no es cierto. ¿Se acuerda usted de Mardoqueo? Que era un asistente por ahí del rey, no era muy famoso. Pero un día que hubo una conspiración contra el rey para matarlo, él denunció y libró la vida del rey. ¿Cuál fue su honra? ¿Cuál fue su pago? Nada. Ni siquiera preguntaron: ¿y quién fue el que informó o quién ayudó para por lo menos decirle gracias? Nada. Pero cuando vino
aquel problema de Amán, ¿verdad? Que Amán, que era uno de los que estaban cerca del rey también, cuando miraba a Mardoqueo, se le iba el gozo, se enojaba, porque todos agachaban la cabeza cuando pasaba Amán, pero cuando pasaba frente a Mardoqueo, creo que más firme se ponía. Él no, porque él era cristiano, no reverenciaba a hombres. Él era judío, conocedor de la palabra, no adoraba a hombres. Entonces esto le molestó al otro, y por eso el otro dijo: ¿qué voy a hacer con este hombre? Lo voy a matar, pero no solo a él, sino a toda su nación. Y cuando quiso hacer eso, fue que Dios, mire cómo Dios le da la vuelta al asunto. Ya hasta había preparado una horca donde iba a ahorcar a Mardoqueo. Ya lo miraba allá estirándose aquel pobre, ¿verdad? Ahí ya estirando la sandalia, y ahí se le cae y se murió. Así lo miraba Amán. Pero ¿cómo lo miraba Dios? Cuando sus enemigos se levanten contra usted, así lo quieren ver, muerto, enfermo, descarriado, perdido, etcétera. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero si usted es fiel a Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que llegó un día que el rey no tenía sueño, le dio insomnio, ni con musiquita, ni con nada, no se dormía. Le dieron su té verde para que se pudiera dormir, nada. Y él dijo: no tengo sueño, no sé qué voy a hacer. Tráigame un libro ahí, tráigame algo para leer. Y se puso a leer. No fue casualidad, Dios fue el que en su tiempo, en un tiempo atrás, conspiraron contra el rey, que lo querían matar, pero gracias a un informante llamado Mardoqueo, se libró la vida del rey. Momento, dijo. ¿Y quién es ese Mardoqueo? Es el que se para allá, el que colabora en esto. Y el rey dijo: ¿y qué se ha hecho por él? Pues nada. Bueno, dijo: mañana mismo en la mañana, anote ahí. Primer punto, agenda del día. Mañana vamos a honrar a ese hombre. El otro ya tenía planes de destruir al pueblo, ya tenía la horca puesta, ya estaba todo listo. Pero cuando llega Amán ante el rey le dice: mira, Amán, ¿qué crees tú que se tiene que hacer con un hombre a quien el rey quiera honrar? Y Amán dijo: ¿y a quién más va a querer honrar el rey sino a mí? Señor rey, pues que lo monten en el caballo real, le pongan las vestiduras y le den un paseo por la plaza central y digan: así hará el rey aquel a quien quiera honrar. Y el rey le dijo: buena idea, vaya y hágalo con Mardoqueo. Solo porque Amán era muy saludable, no le dio derrame ahí de una vez. Ya se imagina usted el trago amargo que tuvo. Aquel a quien quería matar y eliminar, ahora tenía que honrarlo. Y fue a traer a Mardoqueo, lo vistió con las vestimentas reales, lo puso sobre el caballo, le fue a dar el paseo y tener que decir: así hará el rey a quien él quiera honrar. ¿Será que Mardoqueo estaba pensando que eso le iba a pasar? No, pero Dios es fiel, Dios es justo y Dios es bueno. Él no lo andaba buscando, pero Dios lo quiso honrar a él. Y es que ese es el asunto. Hay muchos que lo andan buscando, y entre más lo buscan, es como aquel que dicen que se quería comer el queso que estaba al fondo del pozo. Va de tragar agua y va de tomar agua y va de tomar agua, pero era el reflejo de la luna. No había queso al fondo. Entonces, cuando el hombre está tras ambiciones, y entre más ambición, a veces hasta atropella a otros y elimina del paso y mira a ver qué hace para abrirse el camino. Pero si Dios no está en el propósito, no va a encontrar el camino sino la horca, como le pasó a Amán. No, póngase en las manos de Dios. Y en lugar de usted decirle: Señor, yo quiero hacer y ser y esto, dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo, Señor? Ten misericordia de mi vida. Y va a ver, hermano, cómo Dios va a ir abriendo las puertas, va facilitando las cosas, cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios lo va a bendecir y lo va a levantar para la gloria de su nombre cuando fuere tiempo. Eso es importante. No es antes ni es después. Es en el tiempo de Dios. Cuando fuere tiempo, Dios lo va a sorprender. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y a usted lo ha sorprendido Dios? Sí. Y cualquiera que le sirve a Dios de todo corazón y es fiel y lucha en los caminos de Dios, podrá decir: Dios me ha sorprendido. Hay cosas que no me las esperaba, pero Dios ha sido fiel conmigo y ha sido bueno, ha sido precioso y me lo ha dado, me lo ha entregado en su tiempo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Cuando fuere tiempo, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.